su inteligencia ha sido tan destruida por su condición de esclavo que es inútil esperar de él que sea eficaz en la producción. Esto ya se había comprobado. Pero los esclavos eran muy dóciles. Esa teoría de que los esclavos estaban deseando sublevarse no es fácil, no es verdad. Bueno, entonces ahora nos encontramos en una situación similar. Y todo esto, claro, está afectando a los elementos sustantivos de la producción. No solamente en el acto productivo, sino fuera. Como digo en mi libro Borrachera no, una sociedad como la actual, donde el 25% de los jóvenes son bebedores excesivos, no es viable económicamente, no es viable. Yo lo tengo muy claro. No tiene futuro económico. Porque eso incluye elementos decisivos. Daros cuenta los costes ocultos que eso tiene. No solamente de baja eficacia en la producción cuando uno va borracho o medio bebido, sino también los costes sanitarios, los costes convivenciales, que se manifiestan muchas veces como un consumo exagerado de psicofármacos, etcétera, ¿no? Todas esas cuestiones están como ahogando o destruyendo las bases últimas de los elementos productivos. Esto nos sitúa en las antípodas de la tesis de Sócrates para una economía eficiente, que es: creemos una sociedad razonablemente libre, donde la gente no esté sometida a controles excesivos, al mismo tiempo con un sentido moral fuerte y una calidad del sujeto a partir de la ética suya, socrática, y no tiene por qué haber ningún problema económico. Yo estoy de acuerdo, ¿no? La economía actual es un problema porque es monstruosa y porque está basada en una destrucción sistemática del sujeto y del individuo. Eso es lo que la hace tan complicada, ¿no? Y tan alarmante, porque si nos preguntamos cómo he pasado de 4 años de la prosperidad más maravillosa, donde todo el mundo tiraba el dinero, ahora que muchos ayuntamientos no tienen ni para pagar la luz. O sea, que son solo 4 años, no son 40. Hay 2.000 municipios que no pueden pagar la luz o que están cerrando, por ejemplo, polideportivos por no tener allí un bedel y cosas así, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido? Porque la prosperidad anterior estaba basada en unos presupuestos falsos, ¿no? Incluido, por ejemplo, la noción del sujeto de derechos económicos, es aberrante. El sujeto de derechos de la modernidad, cuando el sujeto básicamente tiene que constituirse como un sujeto de derechos y deberes, ¿no? Pero claro, ¿cómo le vas a hablar de deberes productivos a una persona que va a ser explotada en una fábrica? No lo puedes hacer. Entonces ahí hay un colapso. Yo no puedo decir ser productivos. No, vale, sí, lo somos, primero queremos ser libres, o sea que abajo los empresarios y conquistamos la libertad económica, ¿no? Entonces, todo este lío económico-político está presionando, y es lo que está en el fondo, ¿no? Ahora estamos en un momento de la demagogia populista fácil sobre la crisis económica, vale, muy bien, estamos en ese momento, y vamos a ver dentro de un año qué queda de esto, ¿no? Y todos los premios Nobel dando la tabarra y tal, pero dentro de un año habrá que profundizar en las causas de la crisis, o bien habrá que bueno, pues aburrir al personal como se le ha aburrido en las asambleas del 15M con tonterías. Antes citaba el libro del análisis de los chinos. Ellos hacen una entrevista a un empresario chino de Kenia. Fijaros lo que le cuenta a este hombre. Bueno, es el allí que ha sido enviado por el banco para dirigir, me parece que es una mina muy importante de cobalto. Y el tío le dice, los occidentales están perdidos porque no tienen la capacidad de sacrificio que tenemos nosotros. Que yo soy un empresario y como la bazofia de mis trabajadores, duermo en un camastro, y que sin embargo ahí está la empresa de no sé qué país que exige unos sueldazos enormes, ellos van en coches, ellos necesitan aire acondicionado y dicen nosotros no, con lo cual, bueno, los europeos pueden vivir mejor que nosotros, pero nosotros les estamos ganando por la mano porque estamos haciendo una acumulación de capital que ellos no hacen, ¿no? Y lo explica brevemente, es decir, todos los chinos que han venido conmigo, que son muchos, por la empresa, todos los mandos son chinos, pues vivimos igual. Y los autores del libro hacen una descripción de las condiciones de vida, ¿no? Yo no estoy defendiendo ni el modelo chino ni el modelo actual, solo estoy viendo las comparaciones, ¿no? Lo que era obvio es que... Las comparaciones son tasas de explotación diferentes, pero o sea, las salvajes en el caso chino que las occidentales, y eso explica la competitividad, entre comillas, de sus productos. Claro, pero aquí se han vivido en los últimos 20 años una sociedad de consumo a base del crédito. Es decir, se endeudaba la familia, se endeudaba la sociedad y el Estado. ¿Eso es viable? Por ejemplo, toda la izquierda lo que propone es ahora mismo seguir con la economía anterior basada en el crédito. Eso no es viable, hay un momento que no es posible, ¿no? Entonces, es que los banqueros nos roban y tal. Bueno, pero echemos un vistazo, ¿la economía actual es viable? ¿Esto es viable? ¿Podemos seguir otros 15 años viviendo del crédito?
Yo creo que no, es imposible, porque es imposible, ¿no? Porque o sea, hay cosas que tienen una lógica inherente y es muy fácil hacer una demagogia populista y tal. Yo que estoy proponiendo la recuperación del capitalismo productivo, ya lo están haciendo las élites, el PP lo va a hacer y lo está haciendo el PSOE. Yo no estoy proponiendo eso, yo lo que estoy proponiendo es que la situación actual, que es una crisis global, la vivamos como una crisis global para una respuesta global que yo le llamo revolución integral. Eso es mi propuesta, ¿no? Pero lo que es cierto es que no es viable, ¿no?, lo que ellos proponen. Entonces, otra causa de la crisis más es la devastación medioambiental. Por ejemplo, se dice, está subiendo el precio de los alimentos y las materias primas, porque los suelos están devastados. O sea, los suelos europeos tenían un índice de materia orgánica a principios del siglo XX del 3%. Ahora en el Estado español me parece que no llegan al 1,5%. Hay algunas provincias que se sitúan en el 0,5%. Hay un límite en el cual, si un suelo ha perdido la materia orgánica, ya no es productivo, se convierte en suelo estéril. El 1% de carbono. El 1%. Efectivamente, que eso es... Pero medido en carbono es más que no es el 1% de materia orgánica, es el 0,1%. No, la materia orgánica sería más alto, claro. Bueno, eso es... Y sin embargo eso no se ve. Por ejemplo, el agotamiento de los recursos hídricos. Durante mucho tiempo se han establecido centros de riego que hoy ya están agotados, ¿no? Por ejemplo, el famoso acuífero de las lagunas de Ruidera está agotado o está semiagotado. En Estados Unidos se están dejando grandes extensiones de California sin cultivar porque el agua que sale ya son los últimos residuos del agua fósil que está muy salinizada, ¿no? Aquí mismo en el Valle del Ebro se están dejando de cultivar tierras porque el riego saliniza. O sea, entonces se nos vendió hace 30 años que sería maravilloso. No, el riego saliniza. Lo que no saliniza es la lluvia. Entonces, todas esas cuestiones cuando se aplican, claro, durante 30 años ha sido estupendo porque hemos tenido productos alimenticios baratos, pero ahora ya no es así, ¿no? Ya no es así. Entonces, eso es un factor también que hay que tener en cuenta. Todas estas cuestiones se tienen que meter, ¿no? Occidente no es competitivo en el mercado mundial. Todavía lo es en muchos sectores, pero cada vez menos, ¿no? No olvidemos la India también. Veamos el caso incluso de los productos de entretenimiento, el caso de Bollywood, como se diga, bueno, pues está desplazando, ¿no? Hay otra cuestión que no se ve, que es la potencia financiera de los países islámicos gracias al petróleo. Aquí lo habéis visto muy fácil cuando es Qatar quien está financiando al Barça, ¿no? O sea, el otro día vi una camiseta de una gente que decía Qatar no sé qué. Bueno, realmente esto se ha ocultado. Nadie niega que el ascenso del islamismo en gran medida está vinculado como ideología, digamos, expansionista a una gente que tiene acumulado una gran cantidad de dólares y euros. Por ejemplo, me parece que el año pasado Arabia Saudí fue el país del mundo que tuvo un superávit comercial mayor de todos los países del mundo. Es importante para Estados Unidos que se vaya ganando. Sabéis que España ha firmado 2 contratos, uno militar, por lo cual le va a vender carros de combate por valor de casi 5.000 millones de euros y otro para llevar el AVE. Todo esto es la creación de una economía integrada entre los países islámicos y Occidente, ¿no?, de cara a los procesos posteriores. Pero es muy importante entender que Arabia Saudita es un depósito de dólares y ahora de euros también, ¿no? Por ejemplo, se nos dice, bueno, se da dinero a los bancos y al poco tiempo los bancos ya no tienen dinero, esto que se está dando desde hace 3 años, ¿no? Bueno, realmente, ¿qué pasa con esos dólares? No es como echar agua en un cesto con agujeros, ¿no? ¿Qué pasa? Es verdad que en todas las crisis hay una parte del dinero que se oculta, ¿no? No hay posibilidades de negocio y la gente se lo guarda. Bien lo puede tener en un depósito o bien lo puede incluso tener en su casa debajo de la cama metido en una maleta, ¿no? Hay muchas maneras. El dinero se retrae. Pero también es verdad que está habiendo una transferencia ya desde hace mucho tiempo de dinero en la forma de papel moneda o en la forma de cuentas desde Occidente a otros países. Por ejemplo, Arabia Saudita ya está pasando desde hace 30 años. Ahora mismo una parte de ese dinero se acumula en los países ascendentes, en China, en Brasil, incluso en México, parece ser, también en Perú, en Indonesia, en Turquía. Y entonces, claro, mientras no se resuelva la base económica de la economía productiva, no puede resolverse el asunto. Volverán ahora, le quieren dar, ¿cuánto eran? 100.000 millones de euros, ¿no? Bien, se lo dan, están un tiempo, pero claro, en realidad esos euros viajan al exterior para traer productos que aquí no se producen.
Entonces, en algún momento tendrán que buscar salida. ¿Cómo? Pues no sé, yo estoy esperando a ver qué remedio se les ocurre. Yo tengo mucho interés ahora intelectual por ver qué van a hacer. Unos aranceles, una política expansionista a lo bestia, por ejemplo, coger a un país y amenazarle, por ejemplo, pues no sé, coger a Indonesia y obligarle, lo han hecho hace 15 años, se hizo con países africanos, se les sometió a una presión muy fuerte de tipo militar y se les obligó a tomar medidas de tipo monetario para que sus mercancías fueran mucho más baratas. Eso se hizo, me parece, con Kenia en los tiempos de Clinton, algo así. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer? Pero la situación no es, ya se ha entregado muchísimo dinero a las entidades financieras que no son capaces de recuperarlas, claro. Entonces, de una manera u otra, tienen que establecer una economía productiva, que ahora no lo es. La idea esta de que bastaba con los servicios y el turismo, eso no puede ser, porque no, vamos, ahora hay mucho negocio, pronto vendrán los chinos aquí de turismo, pero tiene que haber una base. Yo voy a decir algo ahora que a alguna gente le va a escandalizar, supongo, ¿no? Pero la economía que el franquismo deja al final del franquismo era mucho más equilibrada y sana que la que hay hoy, en lo que llamamos España, porque incorporaba un componente fuerte de la industria, tenía una agricultura menos degradada que la actual, porque no nos engañemos que ahora sí hay mucho dinero que viene de Almería, de la fresa de Huelva y de 3 o 4 cosas más, pero el conjunto, pues por ejemplo la producción cerealista estaba bastante degradada, la ganadería industrial prácticamente se alimenta de piensos extraídos de fuera, de Argentina y tal, ¿no? Entonces ahí se ha producido unos fenómenos de derroche muy fuertes. Ahora la economía que tenemos es muy degradada, no puede basarse en el sector servicios, como se ha hecho, porque es una economía muy parasitaria. El sector servicios en realidad, ¿qué es? Pues el turismo, fiestas, una exacerbación de los servicios sociales, cantidad de gente que trabaja para ayuntamientos, tal. Toda esta gente va a ir poco a poco pasándose a economías productivas. Pero con todo esto tiene que hacerse de acuerdo a un proyecto. Parece ser que ya lo tienen, porque la política del PP va por ahí y la del PSOE también, ¿no? Pero entiendo que la cuestión es grave. Respecto a Occidente tenemos que Estados Unidos es un poder militar, su demografía es estable, su economía está dentro del proceso y sus masas están menos degradadas que aquí. Si queremos aceptar la realidad, os voy a decir, ¿por qué algunos sectores están más degradados que en Europa, otros menos? Me voy a permitir decir por qué, y eso lo he aprendido de los estudios sobre estrategia militar, por el gran peso que allí tienen las iglesias. O sea, allí hay un sector de población que es muy adscrito a los grupos protestantes, que a través de sus creencias religiosas no se ha degradado tanto en la medida que mantiene todavía unos estilos de vida, una manera, digamos, tradicional. Entonces, una gran parte de los que se incorporan al ejército como oficiales y a las multinacionales provienen de estos grupos. Sin embargo, Europa, que ha dado un salto más hacia el laicismo y el ateísmo, o lo que queramos llamar, tiene una población más degradada. Yo recuerdo una entrevista que hacía el hombre del Kaplan en un submarino. Él entró en un submarino de Estados Unidos hace 5 años y pasó con ellos 2 meses. Entonces iba entrevistando a cada uno y casi todos ellos, los oficiales, eran gente de convicciones religiosas bastante profundas, ¿no? A veces de tipo humanista, a veces más bien de tipo así más extremista de derechas. Sin embargo, Europa, el panorama que tenemos es mucho más trágico. No es un poder militar, tiene una demografía catastrófica, ahora ya se admite. Tiene una economía en rápido retroceso y no en lento retroceso como Estados Unidos, y tiene unas masas muy degradadas, además con degradaciones muy importantes, que no es como las masas de Estados Unidos, que es dual, un sector muy degradado, hundido en la droga y tal, y otro sector no degradado. Sin embargo, aquí no. Aquí es verdad que todavía hay una clase media que conserva unos hábitos de trabajo y ciertos sectores de la clase trabajadora, pero la degradación ha llegado a cuestiones muy profundas, por ejemplo, la degradación de los hábitos alimenticios. Eso será algo muy grave para la regeneración de la sociedad. Es decir, los hábitos alimenticios van a crear una generación de la gente que ahora tiene 15, 20 años con problemas de obesidad, cardiovasculares y tal, que va a ser, primero, una gente poco productiva y, en segundo lugar, una gente con muchos gastos sanitarios. Esto ya se está viendo, ¿no? Todo esto se hizo en parte por rivalidad y en parte para que ganaran estas de comida rápida, pero ahora es el momento de esos costes ocultos. El capitalismo funciona de tal manera que es una generación la que consigue los beneficios y otra la que paga los costes ocultos. Eso ha pasado con la agricultura. Es verdad que en los años 70, cuando se da el golpe a la agricultura industrial, al principio todo era muy bonito.
pero es ahora cuando están los problemas, es ahora cuando se ve, ¿no? Igual con la alimentación, hay elementos, la vida urbana, la vida que podía llevar mi generación de niños en el pueblo cuando yo tenía 10 años no tiene nada que ver con la que lleva el pobre niño o niña encerrado todo el día, tal. Nosotros estábamos en la calle todo el día, nos hacíamos 20 o 30 kilómetros diarios, tirábamos un montón de piedras, hacíamos muchas tropelías, pero era una vida sana, ¿no? Y una vida creativa, y en el sentido físico estrictamente mucho más sana, ¿no? Hacíamos un ejercicio que hoy no hace casi nadie. Los niños no juegan en la calle, su sistema muscular y óseo no se desarrolla. Todo esto, ¿qué va a pasar con esto, no? Luego está la diabetes ahí, al acecho, ¿no? Unos hábitos alimenticios horribles. Todo eso tiene un coste económico. Hasta ahora no se ha visto, y un coste económico colosal, ¿no? Podemos crear, por ejemplo, una sociedad de seres insociables, ¿vale? Eso es estupendo políticamente, porque si la gente no se une, no hay resistencia a las instituciones. Pero estos costes, esa gente, claro, hay una necesidad humana, es una necesidad espiritual la que demanda la relación con los demás. O sea, la relación con los demás es la principal fuente de satisfacción de los seres humanos. Eso es un hecho cierto completamente. Y en nuestras vidas privadas vemos que en definitiva todo depende de una buena relación con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestras parejas, con nuestros compañeros. Una empresa donde la gente se lleve bien es una maravilla. Llegas allí a las... Yo me acuerdo que trabajaba en un taller que hacíamos motores de coche, de trenes, y allí en Madrid, yo me acuerdo que había un ambiente maravilloso. Eran las 7:30, bueno, yo me tenía que levantar casi a las 5, vivía en la otra punta de Madrid, pero llegabas allí tan contento, ¿no? Porque había un ambiente dinámico, tal, todos los compañeros nos ayudábamos, nos reíamos y tal, ¿no? Pero ahora ya eso ha desaparecido, ¿no? Entonces, claro, entonces hay que entrar en los placeres sustitutivos. Los placeres sustitutivos son el alcohol, los psicofármacos, y eso es muy caro. O sea, hablar con los compañeros media hora a la salida, darse palmaditas en la espalda y querer ser barato, no tiene ningún coste. No es una caña que te tomas o algo así, ¿no? Pero sin embargo, cuando se han sustituido los placeres inmateriales, que son legítimos, por un número tan grande de placeres inmateriales, se produce un colapso económico, porque en definitiva hay que compensar a la gente por eso, ¿no? Entonces, eso no se vio, ¿no? Pero, claro, los placeres inmateriales son peligrosos. Una sociedad muy homogeneizada, como era la que había aquí antes de la Guerra Civil, es una sociedad que resiste mucho al Estado. Lo resiste en montones de cosas, ¿no? Que no es dócil, que no es manejable. A lo mejor no es una sociedad que se subleva con un fusil en la mano, pero sí es una sociedad que no es manejable. Que eso es el problema que se encontraron antes de la Guerra Civil, que las sociedades del Estado no eran suficientemente manejables para las necesidades del desarrollo capitalista. Entonces había que hacerlas flexibles. Y esa flexibilidad se consigue a través de un cambio cultural descomunal, ¿no? Y ese cambio es el que hace el franquismo. El franquismo acultura a las sociedades. No solamente a la sociedad catalana con la persecución del idioma, sino a la sociedad castellana por mecanismos quizá muy sutiles y muy horribles, pero que han sido un éxito total, ¿no? Entonces, en esta situación, claro, salir hay que ver toda esta complejidad, porque si no, no encontramos las causas últimas, ¿no? Las causas últimas de lo que estamos ante una crisis de la civilización occidental que se manifiesta en una de sus formas como crisis de la economía. Y aquí ya hay dos opciones, ¿no? Quien quiere recuperar la economía capitalista, bueno, habrá mucha gente que diga, yo lo único que quiero es que esto vuelva a funcionar para cobrar mis pensiones y tal. Yo digo, no, mi opción no es esa, hay otra opción. Por lo tanto, la historia se puede elegir, hay otra opción. Yo quiero que de aquí salga una regeneración total de la sociedad occidental como sociedad de la libertad del individuo de calidad y de un sistema de valores, por lo tanto, nuevo. Claro, esto, mi propuesta estratégica, exige la combinación, la cooperación de por lo menos 10 generaciones. No se puede hacer de otra manera, no se puede. O sea, no se puede porque serían cambios. Y la pregunta es, bien, ¿y por dónde empezamos entonces? ¿No? Pero las propuestas de la izquierda son una recuperación del capitalismo, ni más ni menos, ¿no? Ya veréis cómo pronto, cuando dentro de 2 años siga estando la crisis, y se empiece a hacer propuestas incluso belicistas, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué tenemos aquí que permitir que las mercancías chinas nos invadan? ¿No sería mejor hacer un arancel, incluso amenazarles militarmente? La situación económica es muy inestable en el terreno mundial. ¿No sería bueno que el ejército español se refuerce? Detrás de las propuestas estas se llegará, por la lógica de las cosas y porque las instituciones lo dirán, a propuestas de tipo militarista, ¿no?
Estados Unidos, a partir del año 38, se empezó a pensar que la economía no se recuperaría hasta que no se triturara Japón, por ejemplo, porque Japón les había invadido todo lo que era Asia, ¿no? Y entonces se empezó a pedir militarización, rearme, y eso llevó a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estas cuestiones funcionan, así está la lógica de Hitler cuando se dijo, bueno, hemos conseguido eliminar el paro en el año 36 porque nos hemos militarizado. Entonces ya no hay paro y los nazis eliminaron el paro. Pero claro, la situación sigue siendo muy inestable. Alemania necesita un espacio vital, necesita un lugar donde extraer mercancía y extraer materias primas y llevar mercancías. Entonces la guerra es necesaria. Y una parte muy importante de la población alemana entendió el mensaje, ¿eh? O sea, no fueron engañados, fueron sabiendo que era necesaria una guerra para reordenar económicamente el mundo. Porque si no, se volvería a la situación en que estaban en el año 30, que había una gran pobreza, ¿no? Alemania, la gente llegó a pasar hambre, muchos sectores de la población, si no hambre exactamente, esa escasez de comer 2.200 calorías al día, que bueno, no te mueres, pero te quedas muy delgado, ¿no? Y al cabo de los años, pues, ¿no? Entonces, estas cuestiones, claro, ahora estamos en un momento dramático, luego esta tarde cuando veamos otros momentos críticos de la historia, veremos que esto ha sucedido, ¿no? O ha sucedido y cómo ha sucedido, ¿no? Y ahora, pues, las propuestas de la izquierda, por ejemplo, cuando en el texto que os han dado antes se dice que yo critico de militarista a fulanito y menganito. Ahora no se entiende por qué digo lo de militarista, en 2 años se entenderá bien, en 2 años se comprenderá. Porque si entramos en la lógica del sistema solamente una vez, entramos 2 veces, entramos 3, 4, y al final tenemos que aceptarlo en su lógica total, ¿no? Entonces es mejor salirnos de la lógica. ¿Por qué es eficaz salirse? No, para mí la razón principal es porque es verdadero. Yo no soy pragmático, no analizo las cosas según criterios de utilidad. Para mí es verdad que todo eso es horrible y yo no quiero estar en ese mundo, y como todavía hay una posibilidad de elección, elijo una recuperación de las sociedades europeas a partir de una mutación total. Y creo que quizá en 10, 20, 30 años se presenten oportunidades reales, se presenten para hacerlo. Sé que ahora no, pero claro, cuando se presenten, si no estamos preparados no nos va a servir de nada. Esa es la cuestión. Pero vamos a tener una oportunidad de introducir un cambio civilizatorio sustantivo. Eso no me cabe duda. Pero tenemos que ser más inteligentes que las élites del poder, en todos los sentidos, más inteligentes, más capaces, más creativos. Entonces podremos hacerlo. Por lo tanto, la idea de revolución integral tiene 2 partes. No solo lo que se hará en un futuro, sino lo que tenemos que hacer ya. Lo que tenemos que hacer ya es un llamamiento a, por ejemplo, una elevación de la calidad del sujeto. Luego veremos, para mí es fundamental. Las transformaciones del pasado han fracasado o han triunfado en gran medida según la calidad del sujeto. La calidad del sujeto es un factor decisivo. Por lo tanto, no se trata de estar esperando cuando llegue el momento, sino de construirnos como sujetos de calidad, incluso colectivamente. Es decir, esto para mí tendría que ir emergiendo formas colectivas en las cuales la calidad del sujeto fuera una realidad. Y esto, claro, dentro de mi proyecto, pues significa decir no al alcohol con calidad, aunque yo no soy abstemio, yo bebo vino habitualmente, y alcohol y cerveza, y también todo lo que ha significado las drogas y la calidad del sujeto en lo convivencia. La recuperación de la convivencia es un elemento sustantivo, porque en definitiva el actor de la historia es el nosotros, no el yo. Pero esto significa mucho también, ¿no? Porque significa decir, bien, vamos a dejar los narcóticos que nos dan y vamos a intentar ser desde nosotros mismos, es decir, bueno, otra constitución del ser humano que elimine los elementos de degradación que nos llevan a las enfermedades psíquicas cuando tienen una causa social, ¿no? Por lo tanto, mi idea de revolución presupone un esfuerzo en muchos terrenos, Quizá incluso yo me consuelo pensando, quizá nunca se llega a una revolución real, pero al menos sí habremos conseguido una regeneración de la sociedad y del individuo. O sea, una regeneración con lo que yo propongo sí sería factible, incluso bajo el capitalismo y bajo la dominación del Estado, puesto que saldría, ¿no?, unos criterios individuales y de conocimiento. Veamos el caso, el sistema académico está muerto, eso ya todo el mundo lo admite, lo que producen no es nada, ya es nada.
quizá algún libro descriptivo, alguna acumulación de datos, pero ya no hay reflexión, ¿no? Entonces, mi idea es que tenemos que replantearnos la cuestión de la verdad como la cuestión del conocimiento y del saber. ¿De qué manera vamos a volver a saber en un momento en que el saber ya no existe? Esto no es nuevo, esto sucedió igual en el siglo II con Roma. La sociedad romana, como saber, se colapsa en el siglo II. Esto está muy bien estudiado por John Stuart Mill, ¿no? Él lo explica muy bien a partir de la tiranía de Augusto, cuando se establece el principado, elimina la libertad y por lo tanto elimina la libertad para pensar. Y se crean mentes de repetición, ya se eliminan los grandes pensadores creativos y ya solo hay mentes que repiten. Nosotros estamos en una situación igual, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos retornar, incluso aunque sea precariamente, a una sociedad creativa intelectualmente? ¿No? ¿Cómo podemos cada uno de nosotros hacernos creativos, ¿no? No por alguna fórmula cogida de una universidad americana en plan recetas, sino por una decisión de serlo en primer lugar, ¿no? Entonces, cuando veamos la crisis, porque la crisis de Roma también es una crisis intelectual, ¿no? Roma se derrumba en el siglo III, se derrumba de muchas maneras, pero también es una crisis del pensamiento. Entonces, nosotros ahora tenemos que pensar y ser capaz de enfrentarnos a muchos problemas de muy diverso tipo con una mente creativa. Yo vi en el 15M, aunque no lo creéis, bastante creatividad intelectual, Yo me iba sol y me sentaba y decía, a ver, del problema de ayer que no teníamos ni idea de cómo resolverlo, ¿qué se os ha ocurrido? Y salió brillante. A mí se me ha ocurrido otra cosa, joder, ¿verdad? Eso es útil. A veces era para chorradas, otras pero había creatividad realmente, creatividad. Y yo disfrutaba mucho de la creatividad de la gente, ¿no? Cuando ya estaba muy metido, ¿no? Lo que pasa es que eso se perdió luego. Fue como una explosión de creatividad que duró 3 semanas y luego, no sé, la influencia de la mentalidad izquierdista, esta reivindicativa y llorona, ¿no? Pero, bueno, un momento muy, muy interesante, ¿no? ¿Cómo se podría eso generalizar, no? A veces era para bobadas, cosas prácticas, ¿no? Y otras veces para cosas importantes. De las cosas... Sí, vamos. Sí, Félix, dices que, o sea, que el mundo académico está muerto, pero yo lo que veo es exaltación de lo que es la titulitis, ¿no? Por los padres o estudiantes, una titulitis y una exaltación hacia todo eso. ¿Cómo se manifiesta que está muerto? Será por 4 que queremos todavía pensar un poco, pero no sé, ¿de qué manera? ¿Qué dirías sobre esto, no? Pues vamos a ver, está vivo como estructura, pero está muerto como pensamiento. O sea, vivo como estructura que te imponen, te obligan, pero cuando dices, bien, veamos, por ejemplo, yo puedo leer con gusto, y lo leí, el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, que es de 1776. Me parece un libro muy creativo, yo no lo comparto, pero lo leí con gusto y me acuerdo que lo leí hasta en el metro, a pesar de que es gordo, ¿no? Los tratados de economía actuales, pero bueno, ¿qué es eso? ¿Es que eso es un libro? ¿Eso qué es? O sea, ¿cómo lo podemos clasificar? ¿Eso qué es? Es una colección no sé, sí, alguien que ha perdido la cabeza, ¿no? Pero esos tratados se escriben y nadie los lee. Eso para mí me entusiasma, ¿no? Entonces nadie los lee, ¿no? Y cuando ves, mira, el diario El Mundo publicó en junio, me parece, le hacía a 4 premios Nobel unas preguntas sobre la crisis, que tenían que dar 4 respuestas. Y hasta la misma persona que hizo la encuesta se reía. Decía, bueno, entonces, claro, es el recetario de la... No, échale más... lo que hay que hacer es crear una inflación moderada. El otro, no, lo que hay que hacer es que el Estado gaste más todavía. No, hay que ahorrar. Pero bueno, ¿esto qué es? Un recetario, como si estás haciendo una tarta y tienes allí un amigo a mirar al lado y estás pensando si le echas un poquito de azúcar o le echas más miel o cualquier... Esto no puede... O sea, y las sociedades humanas se mueven por las grandes visiones. Las grandes visiones, ¿no? Y Adam Smith lanza una gran visión que desgraciadamente triunfa y nos lleva a lo que vivimos, ¿no? Pero ahora la vemos ya ultra degradada. Entonces nosotros estamos en un momento de las grandes visiones, pero no creadas por alguien, sino tienen que ser una elaboración colectiva, tienen que surgir del cuerpo social, ¿no? Entonces la universidad ya no aporta nada. A veces sí, por ejemplo, bueno, pues lees algún libro y dices, bien, esto está bien, ¿no? Pero, y claro, sus limitaciones como aparato de poder se ponen de manifiesto en su incapacidad para entender la realidad. Por ejemplo, no hay ni un solo análisis que se acerque en absolutamente nada al estudio de la crisis del siglo XIV. Es decir, son totalmente incapaces de comprenderlas. Esa crisis, cuando ha sido la mayor crisis de Europa desde el fin del Imperio Romano, ¿no? ¿Por qué?
hay unas trabas. Una vez que se acepta la escala de valores o disvalores actual, no se puede entender partes sustantivas de la realidad, ¿no? Y entonces esto ya está bastante analizado por el famoso libro que yo leí con gusto, este libro de casi extrema derecha, su autor, el cierre de la mente moderna. Es un libro de los años 80 y lo explica muy bien. Dice, ha llegado un momento que la mente se ha cerrado completamente, ¿no? Ya no absorbe nada, ya no crea nada, ¿no? Ya está bloqueada, ¿no? ¿Pero por qué está bloqueada? Por el peso de unos dogmatismos descomunales. Lo que ha sucedido es que unos dogmatismos que se nos ha impuesto, el dogmatismo es una creencia, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, donde la religión es muy fuerte, ¿no? En los países que está sometido a un sistema de creencias religiosas, el pensamiento se colapsa, ¿no? Entonces ahora mismo el colapso del pensamiento se ha debido a que este sistema de creencias está tan interiorizado y no se admite la crítica que, bueno, pues no es posible crear nada, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es introducir elementos de duda. O sea, si vamos introduciendo un elemento de duda aquí, otro de acá y otro de acullá, en lo sustantivo puede ser que las mentes vuelvan a funcionar. Puede ser que sí o pueden ser que no. En el libro este de crítica a mis textos, me decían, bueno, Félix Rodrigo es una persona que se le conoce en el mundo radical, pero no en el mundo académico ni en el mundo de la gran prensa. Y claro, yo a mi amigo Javier, cuando le vea, que no lo he visto desde que hizo el libro, le voy a decir, ¿tú crees que cuando yo diga lo que tengo que decir de la Constitución de 1812, me la dejaré que viene los artículos del país? O sea, no seamos tontos, hombre, que eso no es posible. Aquí tienes que ser un adulador del sistema y solo se permite una pseudocrítica, una crítica no secundaria, ¿no? Pero cuestionar los fundamentos del sistema no se permite. Pero claro, como el sistema además está ahora muy crispado, ya no permite casi ni la crítica no secundaria. Ahora mismo el sistema se ha vuelto rígido. Observar una cosa, en los últimos 30 años prácticamente no se ha introducido ninguna reforma de nada, salvo aquellas que interesan al poder constituido. O sea, el sistema se ha cerrado, se ha colapsado incluso en los aspectos de las reformas sociales, ¿no? Entonces, ¿en qué situación estamos? Pues como pequeñas minorías, lo sabe bien con el caso del SIDA, que intentamos introducir elementos de duda, elementos de desacuerdo, con unos resultados prácticamente nulos, ¿no? Pero, bueno, ahora tenemos una oportunidad. La crisis de Occidente cuestiona el sistema. Es decir, lo cuestiona porque la gente empieza a ver que no va, ¿no? Y entonces tenemos una oportunidad, se abre un ciclo histórico nuevo en el cual podemos asomar un poquito la patita por debajo de la puerta. ¿Cuánto? Ya veremos cuánto, ¿no? Por ejemplo, hace 5 años yo no podía decir que la tecnología es causa de crisis económica. No lo podía decir. Y yo lo he pensado desde hace 10 por lo menos. Me acuerdo incluso con gente muy radical que no. La tecnología es productiva económicamente y se hace tal. Ahora lo digo y la gente por lo menos se lo piensa. Porque ha habido un cambio en la realidad, ¿no? Eso es lo importante. Es decir, si nosotros nos situamos del lado de la realidad, según la realidad se vaya desencadenando, tendremos más oportunidades de hacer que nuestras argumentaciones lleguen. Por lo tanto, también es una época que hay que ser completamente antidogmáticos, es lo que yo defiendo del pensamiento ateórico. Es decir, no, si construimos un sistema de ideas, viviremos angustiados por si hay un momento en que la realidad niega nuestro sistema de ideas, que es lo que le pasa a todos los sistemas dogmáticos. Por ejemplo, el marxismo se ha pasado toda su vida discutiendo si la economía funcionaba como dijo Marx o como no dijo Marx. Eso es una cosa aberrante. Lo mejor es seguir la evolución de la economía tal como es y te evitas todo ese lío, ¿no? O sea, no intentas crear una teoría, no intentas meter la realidad en una camisa de fuerza, sino dejas fluir la mente según fluye la realidad. O sea, hay un fluido de la realidad y tu mente fluye con la realidad. Y vas entendiendo la realidad progresivamente en aproximaciones sucesivas, ¿no? Actualizaciones, ¿no? Vas actualizando tu comprensión de la realidad, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero, claro, los sistemas dogmáticos son lo contrario. El sistema dogmático es un sistema de creencia. ¿Qué ventaja tiene un sistema dogmático? Que proporciona tranquilidad. Tranquilidad a la mente. Yo entiendo el mundo, no lo entiendo, simplemente me creo lo que me han contado, ¿no? Mientras que los sistemas de seguir el fluido de la realidad necesitan un estado de ánimo previo, que es aceptar que siempre tendremos cosas que no comprendemos. O sea, que siempre viviremos en la duda y en la inseguridad. O sea, eso es así, ¿no? Y aceptarlo, es decir, aceptar que no vas a tener una explicación total y que eso nos crea dudas y nos crea inseguridad. Y que en el momento de la acción y que el compromiso en algún momento puede ser muy fuerte, tendremos que tomar compromisos muy fuertes con una duda interior muy fuerte, ¿no? Porque no estaremos seguros.
¿no? Entonces, eso es un sistema distinto, pero es mejor que el otro con todo, ¿no? Y claro, el otro sistema ha colapsado la capacidad de pensar. Incluso la Occidente tiene un problema. Yo me pregunto, ¿Occidente tiene pensadores para resolver su crisis desde el poder? O sea, ¿el poder de Occidente tiene pensadores capaces de ayudar al poder occidental a resolver su crisis, sí o no? No. Quizás sí, quizás no. Por ejemplo, donde está muy concentrado la gente que más piensa es en el aparato militar. Cuidado, no os dejéis llevar por las tonterías del pacifismo. O sea, los mejores análisis, os vuelvo a insistir, leer de vez en cuando algún libro de estrategia militar. Quizás los mejores análisis se hacen ahí. Hay algunos libros que yo leo con gusto. Este libro que os he citado antes sobre la guerra tiene un análisis de la batalla de Lepanto que, cuidado. Es un análisis sobre conflicto y aproximación entre el Islam y Occidente, que claro, explica una cosa elemental, ¿no? Entonces, bueno, aquí siempre ha habido una libertad de crítica que nos ha permitido sobrevivir en situaciones límites. Islam, al ser un sistema dogmático, el Imperio Otomano se derrumba porque no fue capaz de replantearse sus propios problemas en términos realistas. Él lo dice y bueno, pues yo creo que ese análisis está bien, ¿no? Es de extrema derecha, has dicho, ¿no? Sí, esta gente, bueno, siendo militares no van a ser católico, apostólico. No, este hombre es una extrema derecha laica más bien, ¿no? Pero yo creo que también debemos dejar al lado olvida todas las tenebrosas historias del cristianismo. Bueno, yo creo que debemos de dejar al lado esas cuestiones porque estos hombres son pensadores muy buenos y analizan en términos de datos, o sea, no introduce sino un análisis muy interesante de ciertos episodios militares. Me parece que analiza 10, los griegos, la batalla de Lepanto, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, y saca conclusiones útiles a la reorganización que el ejército está haciendo. Estos estudios no son de adoctrinamiento porque no los lee el público, son estudios para ellos. Eso es una diferencia muy importante, ¿no? Cuando algo se quiere llegar al público casi siempre es mentira porque es propaganda, ¿no? Pero cuando se hace para que las élites intercambien opiniones suelen ser mucho más verdaderos porque claro, la élite no se autoengaña, ¿no? Salvo la Unión Soviética, que ellos no fueron capaces de diferenciar entre la propaganda y el análisis y acabaron siendo víctimas de sus propias mentiras. O sea, ellos se embarullaron en una sucesión continuada de mentiras que les llevó a no ser capaces de salir del caos, ¿no? Eliminaron tanto la libertad de expresión que se volvió contra ellos mismos, ¿no? No todos los totalitarismos son eficaces, ¿no? La tesis que precisamente defiende este hombre es que una sociedad hipertotalitaria no es eficaz en términos de poder. Es decir, que al poder le interesa siempre una cierta flexibilidad para que puedan debatirse ciertos asuntos. Pero Occidente está ¿en qué punto hoy? Mentalmente ¿en qué punto? Yo no lo sé evaluar, no tengo datos. Solo sé que a nivel de la percepción mía está colapsado intelectualmente. Pero puede ser que haya pequeñas élites que no llegan al gran público, que tengan una gran capacidad de análisis. Comentabas hace poco que el ejército, por ejemplo, ofrece la mejor educación. Las mejores academias y la educación más completa la ofrece lo militar. Entonces, a mí me parece que los que están arriba cortando el bacalao son muy buenos y que seguirán siéndolo, que no creo que haya una crisis de pensadores a ese nivel. Habrá una crisis de pensadores de los que escriben en el periódico y de los que... Pero los que están arriba de verdad, que nadie sabemos quiénes son, esta gente es muy buena, de hecho lo demuestran día a día. Mañana lo van a demostrar otra vez. Claro, lo único que me queda alguna duda respecto a si esa gente las ha colapsado también. El ejército romano se colapsa en un momento. El ejército romano se colapsa y un momento que ellos en el siglo III ya no son buenos militarmente, ni siquiera, ¿no? O sea, introducen unos elementos de caotización, ¿no? Pero bueno, la experiencia dirá cómo son las cosas, ¿no? Pero ¿Cómo es posible entonces que apareciera otra vez el Estado como tal después de tantos siglos, después del Imperio Romano, sin un Estado controlador, dejando que la gente se organizara un poco consigo mismo? ¿De dónde viene? Esa sí es la pregunta. Pero bueno, el Estado hace cuando se derrumba el Imperio Romano, lo que ellos hacen es una salida de manual, ¿no? Cogen a los reinos germánicos y se apoyan en ellos. Es decir, los germanos son los que salvan el mundo romano, ¿no? Los visigodos, los lombardos, todos estos, ¿no? Es decir, lo único que se hace es que se llega a un acuerdo estratégico con los pueblos germánicos para salvar la esencia del mundo romano, ¿no? Ya en cierta medida degradado, pero todavía, ¿no? Esa pregunta es muy importante. ¿Cómo
En la Alta Edad Media se construye una sociedad sin Estado o casi sin Estado. ¿Cómo se vuelve otra vez al Estado? Es una pregunta de una importancia enorme que yo esta tarde intentaré decir algo. Pero volviendo a la situación actual, señalaría lo siguiente. Occidente hace una aportación a la historia del mundo, que es la importancia del individuo, y eso es cierto. El sujeto capaz, eso no lo ha tenido prácticamente ninguna civilización grande que yo sepa. Lo pueden haber tenido pequeñas, pero no lo conozco. Occidente hace dos aportaciones para mí muy importantes, esto ya sé que será muy discutido, pero es una aportación del sujeto de calidad, que esto ya están los griegos, ¿no? Cuando ellos luchan contra los persas, ellos se explican, nosotros somos la calidad, ellos son la cantidad. Todo muy importante, ¿no? Nosotros nos basamos en la capacidad del individuo y ellos en la masa. Y esto es parte, es así muy importante. Y luego, a partir de la emergencia del cristianismo revolucionario, hace una gran aportación que es muy valorada hoy, que es la liberación de la mujer. Eso es indudable, está ahí. O sea, hay un libro muy interesante ahí, escrito por toda clase de mujeres feministas y no, que se llama El Libro Negro de la Mujer, donde a día de hoy las únicas sociedades donde la mujer es respetada más o menos, en algunos casos poco, ¿no?, son las que tienen una influencia occidental. En China y la India, todo esto ellos pasan revista, no digamos en el Islam. La cuestión de la mujer es actualmente es muy mal, ¿no? Son 40 artículos. Entonces, cuando se ataca a la sociedad occidental, hay que tener cuidado de no atacarla en su totalidad. Hay que recuperar de ella los elementos positivos, ¿no? Porque, claro, pues si te encuentras, como es mi caso, con mujeres que han hecho estudios muy profundos, ellas saben perfectamente que no les hubiera gustado nacer hoy mujeres en la India, ¿eh? Lo que se hace con las mujeres en la India es atroz, ni en muchísimos pueblos africanos, ni mucho menos en el Islam. Con todo, aquí el patriarcado que ha existido al lado del que había en otros sitios era un juego de niños, era un patriarcado de juguete, lo que hay en otros sitios es una monstruosidad. Pero eso está ligado a la función del sujeto, en Occidente. Pero ahí eso está desapareciendo. Lo que más se nota en las sociedades occidentales hoy es el colapso de las capacidades del sujeto. El sujeto está colapsado, está degradado. Si hacemos una lista de 10 cualidades del sujeto, encontramos que las 10 han disminuido, o 15 o 20, la que queráis, respecto a hace solo 30 años. Yo eso lo recuerdo incluso en mi juventud, ¿no? Entonces se ha creado lo que yo llamo los seres nadas, ¿no? ¿Seres? Seres nada. Seres nada. Claro, seres nada que no valen para nada. O sea, no valen incluso productivamente, ¿no? No valen militarmente. Yo me pregunto, si Occidente tuviera que librar una guerra, madre mía, ¿de dónde sacarían la gente? Si es que es nulo completamente, la gente hoy aguantaría una guerra, yo creo que no la aguantaría, ¿no? Entonces, volviendo al futuro previsible, ya muy deprisa, yo entiendo, no va a haber un crash, no va a haber un derrumbe súbito ni una catástrofe, sino un declive. Va a haber un declive más o menos rápido en el terreno económico, más o menos lento, más o menos rápido, que no es previsible. Va a haber una pérdida de la capacidad adquisitiva, de lo que he dicho antes. Va a haber un retorno a categorías laborales que ya está, de eventualidad, precariedad, inseguridad, como lo había en los años 50, donde la gente tenía trabajo un día y al día siguiente no lo tenía. Y no había trabajos fijos o los tenía solo un sector pequeño de la clase obrera, ¿no? Estamos ahora en el retorno a una economía de la producción, por encima de una economía del consumo. Y a nivel mundial nos enfrentamos a una reorganización de los bloques de poder, de lo que sabemos muy poco, y a una militarización rápida, que no se tiene que interpretar según modelos de hace 50 años. No vamos a tener una militarización con grandes masas de soldados desfilando por la calle, ¿no? No, va a ser una militarización cualitativa, basada tal vez en un uso de la tecnología. Antes se decía que la tecnología económicamente no es eficaz, pero militarmente es muy eficaz, muy eficaz, ¿eh? O sea, ahora mismo todos los sistemas estos de aviones no tripulados, misiles dirigidos por ordenador y por todo esto son muy eficaces. Entonces, en los futuros conflictos, digamos, grandes conflictos dentro de las sociedades, habrá que tener en cuenta que hoy el poder del Estado es 10, 20 veces superior a lo que era solo hace 20 años o quizá 10. Y esto es una cosa que desautoriza también a la gente del movimiento antiglobalización. El poder militar hoy es tremendo. Lo que ellos hacen, hace poco a un tío de Algeciras le mataron a partir de un misil que había estado volando desde 7.000 kilómetros, lo habían lanzado, lo dirigen con los procedimientos de la cibernética y hacen que caiga sobre ese tío exactamente, sobre ese tío. O sea, la guerra ha sufrido un cambio cualitativo y eso es lo que se buscaba. Daros cuenta que en cualquier proceso de cambio social, cuando alcance un límite,
la amenaza militar va a estar. Va a haber cuidado, aquí está esto. Y eso es una cuestión que hay que considerarlo como un elemento de la realidad, ¿no? Mucho más que nunca, ¿no? Mucho más que incluso en 1936. Y eso es ahí. Ahora mismo estamos viendo el declive de todos los movimientos armados, desde ETA hasta todos han comprendido lo obvio, que no tienen nada que hacer. Lo tenía que haber aprendido ya hace 20 años. Al-Qaeda también es una cosa ridícula, los movimientos insurgentes apenas existen, los que quedan en Colombia son residuales. O sea, porque si el poder constituido quiere, puede destruir el conjunto de un movimiento insurgente. ¿Qué conclusión saco yo de esto? Pues por el momento ninguna, solo constato que las cosas son así. Constato que las cosas son así y bueno, ya veremos. Me gustaría saber tu opinión sobre la cuestión de la economía como explotadora de recursos naturales. Quiero decir, ¿qué dinámica para ti introduce cosas como que se están moviendo a nivel ideológico también, a nivel de conocimiento, etcétera, asuntos como el pico del petróleo o el pico del... Bueno, hasta ahora las élites no han dado ninguna señal de angustia ante eso. O sea, eso lo que significa no lo sé, ¿no? Yo lo que sí sé es que hay otros estudios menos alarmistas, por ejemplo, que los de Pedro Prieto, que dicen que el petróleo explotado en una segunda tanda, muchos pozos se pueden explotar todavía, con procedimientos nuevos, habría petróleo para 100 años. Aquí está este hallazgo que han tenido en Álava de una gran bolsa de gas natural, que establecería la autosuficiencia energética total para el conjunto del Estado español durante 6 años y para el País Vasco durante 50. Luego después está el caso de los carbones, que todavía quedan para 400 años, la energía nuclear, todavía existe combustible para 40 años, y la energía eólica, bueno, tan pronto dicen que ya es muy eficaz como que no es eficaz. No sé a qué quedarme, porque hace poco en un informe le decía que no es eficaz, ¿no? Que casi no se recupera el gasto energético para crear los molinos, por lo tanto no tiene sentido, ¿no? Pero yo entiendo que lo pueden hacer eficaz. Por lo tanto, ahí hay una cuestión que hay una duda, ¿no? De todas maneras, el otro día hablando con un amigo entendido en esto, me decía que se puede crear una sociedad capitalista viable con un gasto energético 10 y 15 veces inferior como era la de los años 50, ¿no? Ahora mismo lo que hace mucho gasto pues son cosas como los automóviles, ¿no? Que no los había casi en los años 50, transporte público, ferrocarril y toda la energía dedicada a las fábricas y un poquito a la calefacción puede reducir muchísimo el gasto energético. El hecho es que no lo están haciendo, ¿no? Por el momento no están haciendo nada de eso, ¿no? Luego otros intentos, pues bueno, las placas solares son muy ineficaces y tal, ¿no? Y eso casi ya no cuenta, ¿no? Pero o sea, lo que sí va a pasar es que en la situación de pelea desesperada por el dominio mundial, los recursos van a ser explotados desquedadamente. Eso está muy claro, porque lo que aquí se está dilucidando es quién va a mandar en el mundo dentro de 500 años. No es lo mismo que antes hablábamos de los reyes católicos establecen la hegemonía de Occidente, ni más ni menos. Ellos hacen unos procedimientos que están mal estudiados de establecer la carabela, bueno, ya lo habían hecho antes los portugueses, un barco viable con artillería que no existía en ningún lado. Ellos establecen la carabela armada, que es lo que va a permitir, ¿no? que Occidente se expanda, ¿no? Y ahora vivimos de eso, ¿no? Lo que está en juego es la hegemonía. Por ejemplo, si China vence, pues dentro de 500 años el mundo estará manejado por los chinos, si vence el Islam por los islamistas y tal, ¿no? Entonces aquí hay un juego, entonces este juego va a ser a muerte, va a ser explotando los recursos al máximo. Lo que pasa es que, claro, ellos lo van a jugar ambas partes con mucha inteligencia, pero no creo que haya ninguna forma moderada, ¿no? Esto es un argumento mío contra el decrecimiento de Latouche. Al lado de todo esto, lo que Latouche cuenta es un cuento para niños, porque él nos ha percatado de la situación en que estamos, ¿no? Latouche es una teoría hecha para la situación de hace 15 años, que es cuando escribe su primer libro, pero es que la situación ha cambiado mucho. Por ejemplo, mi libro Crisis y Utopía en el siglo XXI está escrito hace 2 años y medio. El análisis económico que llevo en ese libro es muy, muy insuficiente, hasta tal punto que yo no estoy presionando a la editorial para que lo saque, porque no es equivocado, sino que es insuficiente. Solo señala una parte pequeña de la verdad. ¿Por qué? Porque hace 2 años y medio toda la crisis económica no se había manifestado en la complejidad actual.
Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que tenemos que estar muy ágiles mentalmente para modificar constantemente nuestro pensamiento en una situación que evoluciona muy, muy deprisa. Y en ese sentido, las tesis decrecentistas no tienen en cuenta una realidad terrible, ¿no? Que es que, bueno, aquí se está preparando una guerra, y la guerra no es una guerra militar, porque también, por ejemplo, los recursos energéticos los necesitan los ejércitos. Hace poco se informó que el consumo del ejército norteamericano es per cápita 25 veces superior al de la ciudadanía civil. O sea, 25 veces en términos energéticos. O sea, cada soldado consume 25 veces más que cualquiera, considerando el consumo de las empresas, no el consumo casero, ¿eh? No es solo eso. El consumo energético nuestro no es solo cuando ponemos la calefacción en casa, es el consumo de la producción total de todo eso, ¿no? Bueno, pues eso tiene que estar asegurado, porque hay una lucha a muerte, una lucha que es sustantiva, ¿no? Y en muchos aspectos igual. Ahora es el peor momento, por ejemplo, para las políticas medioambientales. Todos sabemos que el lince en la península ibérica se está gastando el Estado, no sé si son 20 millones de euros anuales para mantener 200 linces por allí. Bueno, yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Que lo mantengan, pobrecitos, pero eso se va a acabar. Se va a acabar porque ya pronto dirán, no, ya nos vamos a dedicar 20 millones porque no los tenemos, vamos a dedicar 10 y luego 5 y luego 200.000 euros. Y punto. Y los linces se acabarán de 3 a 4 años en un zoológico. Cuando ahora se ha intentado, que no lo critico, claro, se ha intentado mantenerlos en una especie de libertad tutelada, ¿no? Y eso va a pasar con muchos elementos, la explotación de los suelos. Por ejemplo, ahora es completamente inútil pedir a las instituciones que reforesten, porque la reforestación es muy cara, si se hace bien, y no hay dinero. Es así de simple, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Puesto que no es un interés estratégico del Estado ni el negocio para la empresa privada, la reforestación no se hará. La prueba más obvia es que no se está haciendo. O sea, incluso con la gente que yo reforestaba, que lo he hecho durante muchos años, hasta hace 5, ya casi no lo hace. Alguna vez me llaman, pero muy poco, cada vez menos, ¿no? Porque ellos también, los viveros son caros, ¿no? Cuando forestábamos, el tejo es muy caro, tienes que dejarlo casi 7 años en un vivero hasta que la plántula... Bueno, entonces, esta situación también influye en la creencia del ecologismo, ¿no? Y en la cuestión energética, pues no sé, quizá ahora se están encontrando muchos yacimientos de gas. Ahí habían levantado la mano, ¿no? Sí, a ver, pero a mí me interesa saber qué interés puede tener el Estado en degradar el planeta. ¿Cuál puede ser el interés final? Porque, a ver, no lo entiendo. O sea, ¿lo está degradando conscientemente? ¿Qué motivo puede haber detrás de esto? Bueno, un interés... El planeta es su supervivencia, vamos, ellos viven en el planeta igual que todos nosotros, no entiendo esa teoría, fijación, porque el Estado quiera conscientemente degradar el planeta y no sé, es que... Bueno, eso... O es una visión que quieren hacer creer a la gente, es que no lo entiendo, una cosa que se me escapa. Vamos a ver, mira, ellos no tienen una decisión consciente, les gustaría conseguir beneficios sin degradarlo, ¿no? Pero en África, por ejemplo, los chinos están explotando muchos de los metales raros que sirven para los teléfonos móviles, ¿no? Estos metales raros, y entonces eso exige unas minas a cielo abierto que son súper contaminantes, ¿sí? Entonces, donde eso se hace, primero se destroza el arbolado para sacar el metal, y luego esto se tiene que lavar, los ríos bajan contaminados, se producen incluso cuando se tuesta el mineral o algo así, se producen gases tóxicos, y lo que eso origina es una destrucción. El motivo último, los chinos buscan su lugar al sol, creen que tienen derecho a ser una gran potencia y esa gran potencia exige esa explotación, ¿no? Entonces esa cuestión lo lleva implícito por parte del Estado la voluntad de poder del Estado, sobre todo la realización de la voluntad de poder, y por parte del sistema empresarial la voluntad de beneficios, ¿no? Aquí la península ibérica empezó a degradarse mucho. Por ejemplo, me acuerdo ahora de la fábrica de cañones de Liérganas la Cavada, que está en Cantabria. Esta fábrica se inicia hacia 1640. Su objetivo es proporcionar a la flota de guerra española de la época cañones. Los cañones se tienen que hacer fundiendo hierro con carbón vegetal. En la época no se utilizaba todavía el carbón.
Bueno, esa fábrica funciona durante 150 años y deja de funcionar cuando su entorno ha quedado totalmente desprovisto de madera, porque ya era tan caro traer la madera de lejos para hacer los cañones. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que de allí salen 30.000 cañones a lo largo de 140 años, con los cuales la flota de guerra española combate a los piratas, combate a los ingleses, cañonea a los indios cuando se ponían sublevados, tal, ¿no? Se especializa más bien en cañón naval, ¿no? Entonces, eso origina un desastre medioambiental relacionado con las posibilidades tecnológicas de la época. Ahora, eso se hace a gran escala. Todavía, yo estuve encantado y un chico de la zona me dijo, todavía la zona de Liérganas, cuando la fábrica se cerró hacia 1804, nunca se ha recuperado. Y de hecho, recorres todo Cantabria, y Cantabria es verde y boscoso, y Liérganas está desforestado, ¿no? Entonces, la voluntad de poder necesita unos instrumentos físicos, no se puede solo realizar, ¿no? Incluso la propaganda necesita unos instrumentos físicos, como puede ser la televisión, ¿no? Entonces, todo eso, esos instrumentos físicos se extraen del medio natural y lo degradan sustantivamente, ¿no? Aquí, no solamente en el siglo XVIII se necesitaban cañones, sino se necesitaban barcos. Cada barco de guerra era se le ha llamado un bosque flotante. ¿Cuántos robles se necesitaban para un barco de guerra de los que luchó en la batalla de Trafalgar? No te lo puedo decir, pero quizá pongamos 40.000 robles. Hay que tener en cuenta que no solamente estaba la madera, sino que toda la parte metálica tenía que ser fundida con el carbón vegetal que se hacía con árboles. Toda esta cuestión era una gran masa que desaparecía, y de hecho el primer retroceso grande del bosque alto en España se da aproximadamente a mediados del siglo XVIII, vinculado a las actividades de la Marina de Guerra. Entonces, todos los procesos de la voluntad de poder van originando deficiencias sustantivas. Ya los romanos destruyeron, deforestaron la zona de Cartagena porque necesitaban, ellos necesitaban hacer ánforas de barro para llevar el vino y el aceite a Roma, ¿no? Se cargaba en Cartagena y se llevaba con barcos. Entonces, las ánforas estas necesitaban mucha madera para cocerlas, eran ánforas grandes, así de este tamaño, ¿no? Entonces, esta tendencia a abastecer a Roma, que era por razones políticas, la gran urbe tenía que ser abundante, hizo que toda esta zona se deforestara. Ya nunca se ha vuelto a Cartagena, quedó desforestada hasta hoy, ¿no? Cuando era antiguamente, eso se ve por los estudios polínicos. O sea, el polinfósil te indica que hasta más o menos el siglo II de nuestra era era un sitio muy rico en polen de encina. Su proyecto no es destruir el medio ambiente hasta que no quede nada que comer, no. En el texto mío de Crítica a la Tuche se explica, ellos tienen un proyecto estratégico. Por ejemplo, destruyen el medio ambiente como medio ambiente natural, pero lo reconstruyen como medio ambiente productivo. Y eliminan casi todas las plantas, pero dejan 30 especies animales y vegetales de las cuales nos alimentamos. No está en peligro el trigo, ni la cebada, ni el maíz, está en peligro otras muchas plantas, ¿no? Hay una pérdida de biodiversidad. Entonces, lo que ellos han hecho ha sido una reorganización productiva. Por ejemplo, cada vez hay menos bosques, pero cada vez hay más plantaciones de árboles maderables. Que esos árboles maderables sean una porquería y destruyen el paisaje es otra cosa, ¿no? Y no permiten flora y fauna, ¿no? Pero, ¿qué se ha hecho en el norte de la península ibérica? Plantar todo de eucaliptos, el bosque autóctono ha sido eliminado. Pero eso no significa que no haya madera, o madera para celulosa, solo que no hay madera del bosque autóctono. Es decir, es una reorganización. Por lo tanto, lo que ellos han hecho es poner la naturaleza rígidamente al servicio de sus objetivos, tanto políticos como económicos, pero no es una destrucción sin más. El 3% de la superficie de la mitad sur de la península ibérica estaba con olivar, y la gente no acostumbraba a tomarlo como alimento, era sobre todo con fines de alumbrado. O sea, el aceite de oliva se utilizaba para alumbrar. Todo esto de la dieta mediterránea, del olivo, claro, eso es un invento, con la copa de un vino. O sea, si nos situamos hace 300 años, la alimentación se basaba mucho en la carne, en el ganado, que había grandes dehesas, y era un ganado semisilvestre, y en el pan, y en el vino, pero no en el aceite de oliva. El aceite de oliva es posterior. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Se ha tenido que descuajar. El proceso de plantar un olivar, yo he trabajado en el olivar, en la provincia de Ciudad Real he trabajado bastante años, y lo conozco bien. Lo primero que hay que hacer es deforestar todo, ¿no? Quitar y tal. Entonces, luego se van poniendo los arbolitos, los pequeños olivos,
Pero claro, en ese periodo la tierra durante mucho tiempo queda desprovista de una protección frente a la erosión. Entonces, en ese momento se produce una avalancha de la materia orgánica, se pierde. En segundo lugar, la flora y fauna sufre muchísimo. Los olivares quedan muy empobrecidos de flora y de fauna, no del todo, pero sí quedan. Y en tercer lugar, durante un tiempo, mientras el arbolito es pequeño, no proporciona humedad relativa del aire suficiente en el verano, con lo cual la sequía estival se hace muy grave. Por lo tanto, es muy traumático pasar del bosque autóctono a un olivar. Y entonces, ese proceso traumático nunca se recupera, porque el olivo es un árbol pequeño, más bien es un arbustivo, y se pone muy separado también, y luego se labra mucho, sobre todo para impedir que se pierda demasiada agua. Y todas estas cuestiones hacen que el salto sea verdaderamente catastrófico, ¿no? Y en las zonas donde hoy más se está perdiendo tierra por erosión son los olivares. Los datos ya lo doy en mi libro, Naturaleza, Ruralidad y Civilización, que en algunos sitios la FAO me parece que permite solo 8 toneladas por hectárea y año de pérdida de tierra. En algunos olivares del sur se están perdiendo hasta 70 toneladas por hectárea y año. Eso es un proceso, bueno, devastador, ¿no? Se pensó que eso se podría contener con ciertas medidas y no es así, ¿no? También el olivar se acabó de imponer con el franquismo. El franquismo, cuando impuso la cartilla de racionamiento que incluía aceite de oliva, llevó a que el consumo del aceite se hiciera donde nunca se había hecho. Por ejemplo, Galicia. Galicia hasta hace 50 años consumía grasas animales. Y alguien dirá, jo, ¿qué colesterol tenían? No, porque los animales silvestres no tienen colesterol alto. Es decir, el animal que tiene colesterol alto son los animales estabulados, pero antes eso no existía. Es decir, si un cerdo está moviéndose y no tiene colesterol, o el ganado vacuno de antes, que era un vacuno, que era en realidad un vacuno semisilvestre, ¿no? Hasta hace poco tiempo ha sido así. Animales que podían hacerse 20 kilómetros diarios y 25 andando, o más, ¿no? Entonces, todos estos cambios han sido catastróficos. El olivar es catastrófico. Yo no pretendo que se quite todo él, pero al menos se tenía que quedar reducido a la cuarta parte de lo que es, ¿no? Jaén ha sido destruido. Jaén tenía un territorio maravilloso, sobre todo a base del pino salgareño que es una variedad del pino silvestre, y roble. Cuando todo eso se descuajó en los años 80 del siglo XIX, cambió el clima, bajó el agua del Guadalquivir y eso fue catastrófico, sí. Y los montes, si viajáis por ahí, veréis que en muchos sitios se ve la piedra madre, pero de la sierra, que eso ya hace que sea estéril y ya no se puede hacer nada. Pero eso no hace ni 200 años, tenía su metro de tierra vegetal, estaba la piedra madre y luego tenía su metro y allí estaba. Pero cuando se quitó la protección de la cubierta arbórea, todo eso se lo llevó. De esto debe tener la culpa también el cultivo intensivo y de que no se deja descansar a la tierra. Desde luego. Los nutrientes, pues. Bueno, en concreto, vamos a ver, fue la industria alemana necesitaba mucho aceite de oliva en los años 70 y 60. Entonces, la primera introducción masiva del olivar en la península ibérica se hizo sobre todo para venderlo a Alemania. Se siguió sin consumir. Es como, por ejemplo, el viñedo. El viñedo, cuando aquí se plantó, no era para el consumo interno que ya se hacía, sino para venderlo a los franceses para hacer coupage, el famoso coupage, ¿no? Y entonces, si vas por muchos pueblos de la meseta sur y te estudias su historia, dicen, aquí había una dehesa que se expropia, una dehesa comunal, y se vende. Y esa dehesa en 20 años se convierte en un viñedo, en un olivar. En Córdoba yo tengo estudiado un caso en el Valle de los Pedroches, con una extensión, me parece, de 10.000 hectáreas de monte autóctono, se convirtió en olivar porque, bueno, era el negocio de la época, ¿no? Entonces, eso es muy dramático, ¿no? Y el viñedo igual, el viñedo incluso más, ¿no? Desde que plantas la pequeña viña hasta que va saliendo, la tierra desprotegida. Pero sobre todo el aceite de oliva primero se utilizó para fines industriales. Luego, cuando ya estaban plantados los olivos, se buscó la manera de introducirlo en la alimentación humana y se fue sustituyendo la grasa animal por la grasa vegetal. Y el proceso culmina con el franquismo, también muy presionado por los terratenientes andaluces que convencen a Franco de que la cartilla de racionamiento garantice a cada español, en su lenguaje, a cada español, una cantidad determinada de aceite de oliva. Y ya culmina la conversión de casi todo el mundo en aceite de oliva y lo que es sano y tal. Bueno, es sano, bueno,
esa no. Quizá para nosotros sí, pero para la Tierra no. A mí me parece que eso se tiene que revertir, ¿no? Revertirá.